Zona de lectura. Serial. Acercándonos a la noticia. Y justamente el seriado al que le hemos dedicado toda semana es Duplas Poderosas. Vamos a dejar que escuchen esto, a ver si lo identifican. Y justamente se trata de Sofía Inver y Carlos Rangel, quienes durante 2 décadas estuvieron al frente del programa Buenos Días, por el que pasaron figuras como los escritores Mario Vargas Llosa y Jorge Luis Borges, los expresidentes de Estados Unidos Jimmy Carter, Belisario Betancur de Colombia, Raúl Alfonsín de Argentina, Sofía Inver, periodista, promotora de arte, autora de Yo la Intransigente, y su pareja Carlos Rangel, periodista, analista político, ensayista, abogado. Escuchemos. En su país, resultó que Raymond Aron es considerado hoy en forma abrumadora como el primer intelectual de Francia. Que a medida que pasa el tiempo, todo el mundo tiene que reconocer que económicamente el régimen soviético no es eficaz. Felipe González es nuestro invitado. Felipe González, un político único en el mundo. El dirigente a quien la palabra carismática le queda corta, porque es mucho más que un encantador de multitudes. Eso es verdad, porque además hay que encontrar siempre algún culpable. Pero déjeme que diga 3 cosas con mucha precisión. Y justamente para hablar de esta dupla poderosa, vamos a saludar en este momento a Diego Arroyo Gil, quien es periodista, es escritor y justamente hizo una biografía reciente de Sofía Inver. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Bienvenido. Hola, hola mis amores, ¿cómo están ustedes? Qué gusto hablar con ustedes por aquí. Cuéntanos, Diego, después de esa aproximación para escribir La señora Inver, ¿qué Sí. pudiste descubrir de Sofía y Carlos Rangel? ¿Por qué en ese momento, en ese contexto de la historia venezolana, eran una pareja que marcaba referencia en la opinión pública? Bueno, yo creo que se suman varios factores, ¿no? Uno de ellos es sin duda la figuración que tenía Sofía en los medios de comunicación. Ya en ese momento tenía mucha figuración, y no solamente en los medios de comunicación, sobre todo en el mundo cultural, porque ella había estado casada, estaba casada todavía con Guillermo Meneses, que era un gran escritor, y Carlos se había dedicado un poco a la política, pero también ejercía cargos en los medios. Era director de la revista Momento. Entonces, cuando ellos deciden crear un programa de televisión en la mañana, primero la gente les dijo que si estaban locos, porque en la mañana la gente no veía televisión a las 6 de la mañana. La gente leía la prensa, ¿no? Se pensaba, no había la costumbre, ¿no?, que tenemos ahora de ver programas de televisión y sobre todo de opinión política en la mañana. Y ellos crearon este programa que se llamó Buenos Días, que estuvo 30 años al aire, y fue una gran revolución. Entonces, creo que Sofía, que tenía un temperamento tan difícil, era tan polémica, siempre estaba como guerreando, y Carlos era el hombre atildado, el que ponía un poquito como de calma, ¿no?, en medio de las discusiones. Entonces eso ayudaba a que la discusión política en vivo en televisión fuera muy, muy interesante. A ellos se suma luego, por supuesto, que Sofía funda el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas y se convierte en una persona con mayor poder y mayor influencia social, y Carlos comienza a publicar, que ya había publicado en la prensa, pero comienza a publicar sus libros, y a mediados de los 70 publica este gran libro que es del buen salvaje al buen revolucionario, que marca un hito, ¿verdad?, en el desarrollo del pensamiento sociopolítico de América Latina. Entonces, por supuesto, era muy polémico porque piensen ustedes que ellos atraviesan un momento en que en Venezuela hay una discusión muy encendida entre la izquierda cultural, etcétera, y la revolución cubana, y el liberalismo, ¿no? Entonces Carlos es partícipe, pues un poco luchan ellos contra Fidel Castro y se ganan muchísimas enemistades, pero a la vez van creando un espacio de reflexión de mucha altura, que los convierte en una referencia ineludible, ¿verdad? Amados y odiados por igual,
pero una referencia que no puedes dejar de lado cuando tienes que pensar en las discusiones de aquella época. De hecho, el libro del Buen Salvaje al Buen Revolucionario se quemó en la Plaza del Rectorado de Sí, la Universidad Central de Venezuela, y además la sí. irreverencia de Sofía. Era una persona sumamente irreverente y sin desparpajo, con mucho desparpajo decía sus opiniones políticas. ¿Tuvieron Sí. herederos? Es decir, cuando el programa sale del aire, está la muerte Ujú. trágica, el suicidio de Carlos Rangel, Sí. ¿alguien intelectualmente ocupó el lugar de esa pareja? Oye, es muy, muy difícil porque la verdad es que eran dos figuras incomparables, es decir, como Sofía no hay dos y gracias a Dios, es decir, y como Carlos yo creo que tampoco, ¿no? De hecho, la figura de Carlos ahora, después del chavismo y de todo lo que ha pasado en Venezuela, ha adquirido una nueva índole, porque lees del Buen Salvaje al Buen Revolucionario y te das cuenta de la vigencia de su pensamiento, un pensamiento que se adelantó a la situación venezolana durante muchísimos años. Y bueno, él se suicida en enero del año 88 y Sofía, sin embargo, mantiene el programa ella sola hasta el año 92. Creo que fue, claro, porque fue después de la primera intentona de Chávez, que fue en febrero, ¿verdad? Yo creo que Sofía se debe haber ido en marzo o en abril, no por eso, sino porque el programa ya había cumplido como su momento. Y después, bueno, claro, ya habían, ¿verdad? Había, perdón, otros programas de opinión política, era como más usual ese formato en la televisión, pero la gente sigue recordando el Buenos Días de Sofía con Carlos porque de verdad era una dupla extraordinaria, como les digo, muy, muy odiada por mucha gente, sobre todo Sofía, porque les caía muy mal, porque decía que no dejaba hablar a los entrevistados. Pero bueno, que ahora lo ves a retrospectiva y te das cuenta de que es una mina. Por eso es que ella, ya al final de su vida, los últimos 10 años de su vida, ellos tuvieron la buena, eh, la buena estrella de darse cuenta de que esos programas iban a ser importantes y comenzaron a transcribir las entrevistas que se hacían diariamente en el programa. Y después de 30 años, esas transcripciones, Sofía las conservaba, las mandó a digitalizar y las donó a la UCAP, a la Universidad Católica Andrés Bello. Y actualmente existe una sala virtual que se llama Sala Virtual Sofía Inver y Carlos Rangel, donde tú entras y puedes buscar entre los entrevistados por nombre, por fecha, es decir, por temas, creo que también lo puedes hacer, y no saben la cantidad de entrevistados que hay y la mina que eso significa, puesto que están allí, bueno, documentadas cuántas miles de entrevistas que hizo esa gente a lo largo de tantos años. Diego, has hablado de era una pareja, amada y odiada. Amada por qué Sí. y odiada porque Diego Arroyo es nuestro invitado, es escritor, es periodista y es autor de La señora India. Bueno, odiada porque, bueno, primero por esa forma de ser de Sofía, que efectivamente podía ser exasperante, y luego también por... Que una mujer, ¿Ah? y quizás también en la época en la que una mujer podía tener esta autoridad. Quizás no estaban acostumbrados en esa época en Venezuela a tener una mujer siendo autoridad moral, autoridad Sí, intelectual. puede ser, sí, puede ser que eso jugara un poquito en su contra, ¿no? Este, pero bueno, que de verdad te podía exasperar, entonces de pronto pasaba por antipática, ¿no? Y despertaba muchas antipatías, ella ya hacia ella misma, y luego porque tenían opiniones políticas como de derecha, digamos así, ¿no? Lo que ahora bueno, lo que en ese momento se llamaba de derecha, cuando una inmensa cantidad de la intelectualidad venezolana, y no solamente de la intelectualidad, sino incluso de gente común, veía con buenos ojos todavía, bueno, algo tan anacrónico ya entonces como la Revolución Cubana, Fidel Castro, y resulta que Sofía y Carlos hablaban pestes de Fidel Castro y decían que era un criminal en la televisión totalmente. Entonces, pero fíjate que no era verdad, que era, es decir, cuando vino Manuel Fraga, el gran ministro cultural de Francisco Franco, la discusión fue tan encendida que me parece que Manuel Fraga se paró y se fue, y cuando llegó a España le dijeron, bueno, y mire, usted ha protagonizado una gran polémica con una periodista en Venezuela, y dijo, sí, una periodista comunista que me atacó, cuando justamente Sofía era todo lo contrario a ser comunista, ¿no? Y luego con respecto a los amores, yo creo que también Sofía, yo creo que ella no había medias tintas, es decir, o la amabas o la detestabas. Y
y como tantos odios, bueno, provocaba también muchos amores. Y lo mismo Carlos, puesto que la gente que ya veía la solidez de esa persona, de ese pensamiento, lo admiraba profundamente, pero con Carlos yo no sé si realmente había amores y odios. Yo creo que podía haber más simpatías o antipatías, pero con Sofía sí era amor u odio. Para la experiencia en tus conversaciones para poder escribir la señora Inver es impactante en el libro. Uh-huh. El momento del suicidio, la interesa de Uh-huh. Sofía, cómo maneja un episodio teniendo una vida tan pública, un episodio Sí. tan doloroso como es. Bueno, esa es una de las grandes singularidades de ese personaje insólito que era Sofía. Carlos se suicidó el jueves 14 de enero de 1988, si no estoy mal. Y ella fue al museo, lo enterraron el viernes y al salir del entierro, ella fue al museo a trabajar el viernes en la tarde. Y cuando llegó, me contaba gente, empleados a los que yo entrevisté que estuvieron allí en ese momento, cuando ella llegó, ellos dijeron, bueno, empezó una segunda etapa del mito. Es decir, no entendíamos cómo esta señora acaba de enterrar a su esposo y está viniendo a trabajar, ¿no? Y luego es muy conocido que el lunes siguiente, la gente suele decir en el imaginario colectivo está como que fue el día siguiente, pero realmente se atravesó el fin de semana. Pero bueno, el lunes ella hizo su programa Buenos Días sola, que llevaba 20 años haciéndolo con Carlos, pues estaban cumpliendo justamente 20 años del programa. Y bueno, y dio las gracias, le doy las gracias a todos por sus demostraciones de afecto y de cariño hacia mí. Esto ha sido muy duro, pero hay que seguir adelante. Nuestro invitado de hoy es el doctor Luis Herrera Campins, así. Entonces era una cosa como que, bueno, la gente no entendió que es que la manera que tenía Sofía de hacer duelo era ponerse en marcha. Yo me echo en la cama, yo no hubiera podido hacer lo que ella hizo, desde luego, y seguramente ustedes tampoco, pero si ella se hubiese, así fue como me lo explicó ella y yo la entendí, si ella me dice, si yo me hubiese quedado en mi casa ese lunes, posiblemente yo no me hubiera parado nunca más y yo no podía permitirme hacer eso. Entonces su manera de combatir el dolor era justamente levantándose, vistiéndose y saliendo en la televisión y en la cámara y hablar, pues, ¿no? Entonces, y bueno, y hacer su programa, trabajar. Pero bueno, desde luego, imagínate tú, o sea, es una Uslar Pietri, ella no quería recibir a nadie el fin de semana, pero Arturo Uslar vivía, era vecino suyo y era muy amigo de ella y le tocó la puerta y insistió tanto en que ella lo dejó pasar. Y él le dijo, Sofía, recapacita, o sea, el país no va a entender que tú aparezcas el lunes en la televisión. Cuando Carlos además se murió de una manera tan trágica, pues se pegó un tiro. Y ella le dijo, Arturo, yo te agradezco mucho tu amistad, pero yo tomé una decisión y esa decisión es irrevocable. Yo el lunes estaré en la televisión. Bueno, y así hizo, ¿no? Y todo el mundo se asombró, tanto que todavía gente de la época, tú le hablas de Sofía Inver y te dicen, ah, claro, la mujer que... aquella mujer periodista que apareció al día siguiente de su trabajo, qué fuerte y tal, y otros decían, es que es una bruja, tú sabes, ¿no? Pero bueno, ella se entendía a sí misma y nunca se explicaba. Esa era, yo creo que una de las razones por las cuales Sofía se convirtió en un misterio para muchísima gente, pero que a la vez se ganó tantas loqueras, porque tantas loqueras quiero decir, tantas opiniones adversas, ¿no? Sin necesidad de decir que eran locas, porque tenía una conducta que podía llegar a ser bastante incomprensible. Ahora, Diego Arroyo Gil es nuestro invitado, escritor, periodista, autor de La señora Inver. ¿A qué atribuyes que pudo haber llegado 20 años continuos esta pareja en la televisión venezolana, sobre todo cuando quizás no era una población tan seducida por sus ideas? Creo que porque era interesante ver el espectáculo, ¿no? El espectáculo en el buen sentido, no lo digo de manera peyorativa. Y eso hacía que el programa tuviera un rating tremendo. Se decía, si no pasa, si vienes a Venezuela o vives en Venezuela y no has pasado por Buenos Días, no eres nadie. Y un poco sí, es verdad que era así, ¿no? Tenían grandes invitadas porque además tenían muchísimas amistades en el extranjero y cuando esas personas venían para acá, entonces por supuesto iban al programa porque además si tú venías para acá y eras amigo de Sofía y Sofía te decía que tenías que ir al programa, si no ibas al programa es que iba a colgarte en la plaza.
Entonces ella decía, ¿cómo me iban a decir que no si yo era un pelito de tuna? Decía ella, porque es verdad que era fastidiosa, es decir, era muy terca, ¿no? Ujú. Y luego lo otro es que era un programa que generaba mucho dinero, porque tenían, creo que comenzaron con 17 cuñas, es decir, 17 cuñas, un programa por el que nadie daba nada. De hecho, a ellos le dijeron, cuando ellos lo plantearon en la televisión, en Radio Caracas, que no, que ellos no iban a su programa en la mañana porque eso nadie le... Peter Bottom le dijo, mira, eso no tiene ningún sentido porque nadie nos va a comprar publicidad. Y resulta que ellos mismos, junto con Reinaldo Herrera, el esposo de Carolina Herrera, porque comenzaron con Reinaldo, consiguieron 17 cuñas para comenzar el programa. Era un ¿Qué eran dineral. 17 cuñas en ese entonces de esa Venezuela? Oye, no sé cuáles eran las iniciales, pero estuvo muchísimos años la CanTV, estuvo American Express, es decir, o sea, es que no lo sé, pero eran empresas tanto nacionales como internacionales que apostaron mucho por ese espacio, pues, ¿no? Entonces, desde luego, era monetariamente atractivo también para los canales tenerlos, a pesar de que ellos cambiaron de canal varias veces porque los votaron de casi todos y luego los volvían a enganchar y finalmente estuvieron la mayor cantidad del tiempo en Venevisión, que fue justamente donde terminó el programa en el año 92. Ahora, Diego, además, los invitados al programa, es decir, Sofía Uh-huh, vivió mucho tiempo en Francia, eh, uh-huh, era una mujer de mundo, una mujer de arte, y sus invitados eran también de muchísima Influencia. influencia en el mundo. Jorge Luis sí. Borges llegó a ser entrevistado Uh-huh, en el programa uh-huh, de Sofía y Carlos. ¿Qué uh-huh. aportó eso en términos culturales, Sofía y Carlos Rangel desde su programa, pero además la labor promoviendo el arte en el país? Yo creo que es muy importante por justamente eso de lo que estás hablando, la variedad de los invitados, porque eso hacía que el programa no fuera solamente político, ¿no? Sino que tuvieras la oportunidad, imagínate tú, de que eventualmente prendes la televisión y está Jorge Luis Borges allí en un programa de televisión venezolano y estás oyendo a ese genio, o Vargas Llosa, que fue infinidad de veces al programa, o personajes internacionales, sí, políticos, pero de muchísima relevancia, como Lech Walesa, Shimon Pérez, ¿qué te digo yo? Felipe González, el mismo Fraga, es decir, entonces, claro, había una gran diversidad y a la vez ellos se preocupaban en destacar, bueno, Basarelli cuando vino para acá, Henry Moore, porque desde luego siempre que venía un artista a exponer en el museo, ustedes comprenderán que el primer programa al que iba, seguramente en primicia, era a Buenos Días. Entonces, claro, estaba la mezcla de que eran unas personas, sobre todo Carlos muy influyente en el pensamiento político, Sofía era muy influyente en el periodismo político, pero también el periodismo cultural. Entonces, esa variedad estaba allí muy presente y me parece que ese programa fue un espacio muy interesante y de provecho para la deliberación pública que necesita cualquier país para pensarse a sí mismo, para pensar en su futuro, para pensarse en función de los movimientos en los que anda el mundo, en fin, ¿no? Entonces, fue un grandísimo aporte de Carlos, el que hicieron Carlos, Sofía y su equipo al país en ese programa, ¿no? Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado en este cuarto día de series Dulces Poderosas. Hoy, Carlos Rangel y Sofía Inver, ambos periodistas, Sofía Inver, promotora de arte. Ya son las 2:41 de la tarde, nos corresponde